Muy buenas tardes a todos. Bueno, entonces nada, pues dentro de las charlas que está programando el Departamento de Física sobre los temas de investigación que se hacen, hoy nos tocó el turno al grupo de materia condensada. El grupo de materia condensada, solamente como para que se formen una idea, trabaja en dos áreas, en la parte como experimental y en la parte teórica. Cada línea, lo que es la parte experimental o lo que es la parte teórica, pues trabajan distintos temas también. Es decir, no solamente es enfocados el grupo experimental en un tema experimental, el grupo teórico en un solo grupo teórico, sino dentro de los grupos de cada uno de ellos existen distintas líneas de investigación. En algunos, pues esos temas, como todo en física, se puede dar una cierta compatibilidad sobre los temas de interés y eso se da básicamente o por las conexiones que uno trae o por sus propios intereses. Entonces, pues antes de comenzar quisiera primero presentarme. Mi nombre es Ferney Rodríguez. Yo soy físico teórico del área de materia condensada. Terminé en la universidad como en el año, creo que 86 más o menos, y después hice mi doctorado y regresé a la universidad en el año 94. Y desde esa época pues he venido trabajando muy fuertemente en el grupo de materia condensada desde sus inicios, donde aquí es una persona que es la profesora Ángela Camacho, que ya está retirada, y desde ahí se fue incrementando el grupo, más o menos llegar casi unas 7 personas, y en todo ese lapso de tiempo pues he venido trabajando muy de cerca con alguien que fue el que lideró el grupo, como es el que ustedes ven al lado izquierdo, el profesor Luis Quiroga, profesor emérito de la Universidad de los Andes, también profesor titular como yo, y hemos seguido ese tipo de líneas que están basadas en trabajar materia condensada desde el punto de vista de la óptica, y todo lo que hemos venido aprendiendo durante todo ese tiempo lo hemos aplicado a otros temas muy relacionados, que es lo que tiene que ver con la óptica y la biología cuántica. Entonces, pues ese es básicamente de ese grupo teórico. Somos Luis y yo los que estamos liderando como estas líneas. Seguramente habrán otras sesiones donde otros profesores del grupo de física teórica de materia condensada mostrarán sus resultados. Pero básicamente lo que les quiero mostrar hoy es un poco ese trajinar que ya llevamos en el grupo Luis y yo durante una temporada larga, casi desde el año 90 hasta la fecha, donde yo creo que ya hay unas líneas que están bastante consolidadas. Durante ese periodo de tiempo, pues yo me he desempeñado como director del Departamento de Física, de Ciencias Biológicas, y últimamente estuve en la decanatura de la facultad. Eso también le da a uno una perspectiva un poco más amplia de mirar qué es lo que se vienen haciendo en los grupos y cómo vamos trabajando cada uno de ellos. Este trabajo quisiera comentar que pues no se puede hacer sin un equipo, y el equipo con el que hemos venido trabajando muchísimo y de manera continua está formado por el profesor Carlos Tejedor de la Universidad Autónoma de Madrid, también profesor titular emérito de allí, con el cual tenemos una colaboración básicamente desde el año 90 en distintos campos de física, y con el profesor Neil Johnson, también profesor de la Universidad de George Washington en Estados Unidos, y con el cual también abrimos un poco los temas de lo que tiene que ver más allá de la materia condensada. Entonces mezclamos distintos temas, y como ven, pues es un grupo bastante heterogéneo donde muchas cosas de la física las vamos introduciendo en los intereses particulares que tengamos. Bien, más adelante mostraré un poco los temas, pero primero voy a mostrar los estudiantes que están trabajando actualmente con nosotros, y si ustedes tienen en el transcurso de la charla alguna pregunta que hacer, por favor abran su micrófono, prendan la cámara y hagan la pregunta que ustedes quieran, que después yo me enredo aquí mirando el chat y responder y estar hablando ahí me enredo. Entonces, con toda tranquilidad, pregunten lo que necesiten, me interrumpen cuando quieran y vamos a seguir así. Bien, pues ya haciendo una presentación breve del grupo, de los que más o menos estamos al frente de llevar a cabo todas las líneas de investigación que nos interesan. En la actualidad, pues tenemos varios estudiantes que nos están colaborando. Pues abajo ustedes tienen a Fabio Pablo, que seguramente algunos los conocerán, estudiante de doctorado. Recientemente Diego Silvera, que se interesó por los temas que estábamos haciendo. Santiago Beltrán, que ya es un estudiante de maestría, y 3 estudiantes de pregrado, que son Cristian Forero, José Betancur y Joaquín Peñuela. Cada uno de ellos va a estar trabajando en unas áreas, o los tenemos trabajando en los distintos campos que ya les voy a comenzar a mostrar. Bueno, ese es un esquema. Lo que voy a mostrar hasta ahora es, yo creo que como un breve resumen
de lo que estamos haciendo. Y los temas son los temas donde estamos más concentrados, aunque hemos hecho más cosas. Muy bien, entonces entremos un poco a lo que es el tema. Básicamente yo creo que como he titulado la charla, es algo que mezcla óptica cuántica y materia condensada, donde hay muchos temas para trabajar, pero me voy a concentrar en algunos de ellos. Como les dije, el grupo comenzó trabajando problemas específicos de la materia condensada y lo que son física de muchos cuerpos, es decir, ya no hablar de 3, 4 cuerpos, sino de muchos cuerpos, donde allí todas las teorías que tienen que ver con diagramas de Feynman, sistemas computacionales avanzados, pues tienen que trabajarse muy de cerca para obtener unos resultados concretos. Y básicamente, y en esto sí quiero hacer mucho énfasis, nuestra filosofía siempre ha sido hacer teoría, pero esa teoría no se puede quedar únicamente en una solución abstracta, sino que esa solución se tiene que comparar con la parte experimental. Eso no significa que nosotros hagamos los experimentos, pero sí de la literatura uno puede observar situaciones experimentales que son interesantes y uno construye la teoría para explicar esos experimentos, o puede suceder también que salga una teoría que genere o que lleve a que se puedan hacer algún tipo de experimentos. Entonces, esa es la filosofía nuestra. Somos físicos teóricos también, pero no descuidamos para nada la parte experimental. Es importante que haya esa unión entre lo teórico y lo experimental. Entonces, eso nos lo dio un poco esta formación de cuando comenzamos a trabajar fenómenos de muchos cuerpos, y de todos esos modelos, pues nos comenzamos a mover hacia sistemas atómicos, donde muchas técnicas de la materia condensada y algunos modelos teóricos de la física atómica y molecular, pues los comenzamos a combinar para centrarnos o dirigir la línea mucho hacia estudiar la parte óptica. Ahí también produjimos algunos papers y después comenzamos a mirar todo lo que tiene que ver con la óptica cuántica. Allí, pues, en un cierto periodo donde se mezclaba esta parte como administrativa y de investigación, logramos construir uno de los laboratorios de óptica cuántica que en unión con la profesora Alejandra Valencia, pues es uno de los laboratorios que más detalle tienen y que es demostrar en realidad en la universidad. Y con ella también a veces hemos trabajado ella es muy experimental, nosotros somos más los teóricos, y ahí han salido algunos papers en la cual uno puede usar teoría y experimento. El otro es un tema que llamó mucho el interés y sobre todo que estuvo muy de moda, que es cómo mirar efectos cuánticos en la biología, en particular en sistemas fotosintéticos, para saber por qué es que se produce la clorofila, dado que se observaron propiedades cuánticas a nivel macroscópico. Entonces, sobre ese también hemos hecho algunas cosas. Algunos estudiantes de doctorado se han graduado con este tipo de iniciativas o de estos temas que nos interesan. Y por último, pues estamos hablando también de información cuántica. También usamos todos estos métodos de la óptica de la materia condensada y nos hemos metido en temas de información cuántica, vuelvo a insistir, no desde el punto de vista puramente formal o matemático, sino aunque lo hacemos, queremos es mirar eso cómo se ve con un experimento. Entonces, esos son a grandes rasgos 4 de los temas o 5 de los temas que nos interesa comenzar a trabajar. En particular, pues quiero comenzar a centrar sobre los temas de la óptica cuántica. En temas de la óptica cuántica, pues lo que hacemos es analizar sistemas como de 2 niveles o de 3 niveles, si se quieren, y puedo tener un sistema de 2 niveles o muchos sistemas de 2 niveles interactuando, y allí lo que nos interesa es la dinámica temporal de cómo se mueven las excitaciones en ese tipo de sistemas. Allí, con los resultados que hemos tenido, podemos hacer ingeniería de estados cuánticos. Buscamos estados que se protejan muchísimo contra los fenómenos de la decoherencia, entendiéndose la decoherencia, el flujo de energía que hay desde un sistema puramente atómico o de 2 niveles hacia el medio que lo rodea. Entonces, para ustedes que seguramente ya están un poquito más avanzados, han visto esos modelos de un sistema de 2 niveles interactuando con un baño de bosones, y eso tiene bastante física aún por explorar. Y en particular, pues estudiar estos estados no clásicos, qué tan robustos son contra los efectos de la decoherencia. Y un tema que es muy interesante, y es que es el tema que estamos trabajando ahora, es qué pasa cuando la interacción se vuelve demasiado fuerte. Cuando la interacción entre el sistema y el medio se vuelve muy fuerte, pues existen unas nuevas propiedades que son muy importantes ahora y que se están logrando experimentalmente. Desde el punto de vista teórico, uno puede cambiar la interacción una donde quiera, pero tiene uno que ser razonable
para que la física que uno está obteniendo pues sea de acuerdo al experimento. Entonces, con todo esto, pues aquí tiene una figura donde básicamente se ilustra cómo la luz puede llegar e interactuar sobre una red cristalina de átomos, y toda esa física que uno tiene ahí le puede permitir a uno descubrir toda la óptica, entendiendo la óptica desde los procesos de absorción, los procesos de emisión, cómo se propaga la luz en esos medios y cómo podemos detectar de pronto a nivel clásico efectos que son puramente cuánticos. Entonces, esta es una parte de lo que hemos venido haciendo, y ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí una serie de átomos que los podemos simular como sistemas de dos niveles, y esos sistemas pueden estar altamente correlacionados. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que le pase a un objeto en este punto puede estar correlacionado con lo que le pasa a otro a otra distancia. Eso sucede desde el punto de vista espacial, pero también puede suceder desde el punto de vista temporal, que hay unas correlaciones en tiempos, que lo que suceda en un punto, el otro venga y lo recoja un tiempo más tarde y aprenda de lo que le sucedió al primero. Esos son lo que usualmente se denominan efectos no markovianos o efectos de memoria. Entonces, ese tipo de cosas también lo estamos estudiando, y aquí pues creo que para hacer todos esos cálculos voy a mostrar uno de los tantos modelos que hemos trabajado, inspirado mucho por Feynman. Y aquí ustedes ven como una figura muy esquemática de lo que son una serie de sistemas de dos niveles que podrían ser átomos, que se acoplan mediante resortes como un modelo de, de oscilador armónico a la luz, ¿sí? Y ese tipo de fenomenología son las que estamos estudiando. Obviamente, para llegar a hacer estos cálculos, en algunas situaciones uno puede llegar a fórmulas analíticas, pero si no, pues nada, necesita uno hacer cálculos de propiedades cuánticas de estos sistemas usando el computador y usando métodos computacionales avanzados. Entonces, como lo decía Feynman, ahí dejemos que la naturaleza pues calcule por nosotros, pero no debemos olvidar un poco cómo el desarrollar esos problemas tiene que llevarnos a ser un poco más creativos y a tener esa relación como se está dando ahorita entre las ciencias y las artes para lograr explicar de manera sencilla cosas que sean complicadas para la gente del común, ¿sí? Y eso solo se logra cuando uno realmente está entendiendo el problema. Cuando uno logra explicar las cosas de manera sencilla es porque de alguna forma, pues esto ya se está entendiendo bien. Pero para llegar a ese proceso, pues necesita o desarrollar una teoría muy clara, o segundo también, si no se logra, pues acudir al computador, y allí es donde uno también aprende cosas de computación. Entonces, como ven, es un grupo que maneja mucho esta parte teórica, mucho la parte computacional, y no deja desconectada la parte experimental. Aquí solamente un modelo que es del año de UPA, no voy a decir aquí desde hace cuánto, pero es un modelo que actualmente se sigue trabajando. Esto me representa a mí un sistema de dos niveles cuya separación es omega sub cero, es como un sistema de spines con spin up o spin down, y este es el operador de Pauli que va en la dirección Z, es una dirección privilegiada que hacemos con esto. Ese sistema pues se va a tener que ver con la luz, donde estos son operadores bosónicos que crean o destruyen fotones, y aquí está el término que es el grave para siempre en todos los modelos, y es la interacción entre esa materia, que son sistemas de dos niveles, donde aquí yo puedo crear una excitación y aquí destruir una excitación, y aquí viene la parte que tiene que ver como una especie de oscilador armónico, que son esos operadores A más adaga que seguramente ustedes han visto en sus cursos de cuántica. Aquí hay unos problemas serios, y es que cuando ustedes acoplan, digamos, hacen la multiplicación de este sigma más por este A, lo que están es creando una excitación, pero destruyen un fotón. Eso está bien. Lo mismo acá. Sigma menos es destruir una excitación de la materia, pero a costa de eso se crea un fotón. ¿De acuerdo? Es como si yo absorbiera o emitiera un proceso en cada uno de ellos. Y eso lo que nos lleva a decir es que el número de excitaciones en mi sistema se está conservando. Sin embargo, cuando uno hace los cálculos desde el fondo, pueden aparecer puntos donde aparece un sigma más con una más. Es decir, creo una excitación en el sistema y creo además otra excitación. Eso lo llevaría a uno a pensar de que esos procesos no son posibles, pero sí, en realidad sí son posibles, y eso es lo que genera una nueva física que hasta ahora estamos estudiando, no solamente variando los acoplos, sino mirando cómo evolucionan esos estados como función del tiempo. Entonces, es un modelo muy sencillo de la óptica cuántica en la cual estamos usando métodos de la materia condensada para explicar cierta fenomenología, como es la que voy a comenzar a mostrar ahora.
Ustedes lo que tienen aquí básicamente es un dibujo en el cual pueden tener un sistema de 2 niveles o muchos sistemas de 2 niveles metidos dentro de 2 espejos, que es lo que se llaman cavidades ópticas o cavidades cuánticas ópticas, y allí pues uno puede enviar una cierta luz y el sistema puede emitir hacia el exterior y el exterior puede devolver la energía, que es lo que llamaríamos efectos no markovianos. Y aquí es un problema que está muy de moda en este momento y es estudiar cómo es la fotoluminiscencia, o sea, la luz que bota la materia, pero como función del tiempo. Si ustedes se dan cuenta, las escalas aquí son del orden de nanosegundos o de microsegundos, y eso depende de si el acoplo entre la materia, que son estos sistemas de 2 qubits, y la radiación, que es la luz que viene de esas 2 cavidades, pues es fuerte o no es fuerte. Entonces, aquí ya comienzan a aparecer una fenomenología un poco más rara, y es que, digamos, la parte de lo que llaman ultra strong y deep strong coupling es cuando esta G que les estaba mostrando acá comienza a tener unos valores muy grandes. Esos valores antes no se habían estudiado porque experimentalmente era difícil alcanzarlos, pero ya se está logrando y aparece una física totalmente nueva donde incluso se están hablando de esa dinámica que se da cuando la interacción es muy fuerte, cómo debe ser estudiada. ¿Qué fenómenos son interesantes para estudiar ahí? Fenómenos como los que estamos metidos ahora, como son las transiciones de fase dinámicas. Usualmente a uno lo que le enseñan en la universidad es que hay una transición de fase o de primer orden o de segundo orden, y es mirar el estado antes y después de la transición de fase, y uno mira en cuánto ha cambiado. Ahora la pregunta que nosotros nos estamos haciendo es, dado de que eso se da en una situación estacionaria, si no fuera estacionaria, ¿cuál es la dinámica? ¿Cómo hace el sistema para pasar de este estado al otro? ¿Por dónde pasó? ¿Cuál es la trayectoria cuántica que está siguiendo ese sistema? Entonces, estudiar las transiciones de fase dinámicas en este tipo de problemas adquieren un valor bastante grande cuando estamos en los regímenes de ultra strong o deep strong coupling. Son nombres que se colocan para decir que la interacción es bastante fuerte, pero ese es uno de los temas que nos está interesando bastante y en el cual un estudiante de pregrado pues ya está comenzando a trabajar. No estoy diciendo que esto sea lo único que uno encuentra ahí. Hay muchas cosas por calcular y muchas cosas para entender cómo es que sucede esa dinámica de las transiciones de fase cuánticas. Por otro lado, esta parte la titulé como aspectos topológicos de la materia, porque ya también experimentalmente se ha visto que la luz puede inducir efectos topológicos dentro de la materia, y ahí también nos estamos moviendo con 2 estudiantes. En particular, pues este modelo, que es el modelo de Suhr-Schrieffer y Heger, considera sistemas como el tie binding, que seguramente algunos de ustedes han visto en sus cursos de estado sólido, de mecánica cuántica, donde los electrones saltan, hacen un hopping entre distintos átomos, y eso produce algunas propiedades que son interesantes no solamente desde el punto de vista óptico, sino de transporte. Sobre ese tipo de sistemas, nosotros hace mucho tiempo trabajamos las propiedades eléctricas de moléculas como el ADN, y muchos de los resultados que obteníamos concordaban bastante bien con el experimento, sobre todo en la predicción de un gap que no se había visto. Aquí seguimos más o menos en la misma tónica, pero cambiando un poco el enfoque. Ahora vamos a concentrarnos en estas propiedades topológicas de la materia, donde aquí, como ustedes ven, hay efectos muy interesantes como son las condiciones de frontera, lo que sucede dentro del sistema como tal, ¿sí? Y ahí aparecen unas nuevas propiedades que son propiedades adiabáticas, invariantes topológicos, que hace unos 4 años fue básicamente uno de los premios Nobel de Física que hubo a través de este modelo que estudiaron algunos personajes como Taules, que vienen de la materia condensada, y el experimental también. Entonces, como que hay una mezcla siempre entre eso, y básicamente estos son modelos que, como si fuera un teclado de un computador, donde en cada punto de estos uno puede tener átomos, y esos átomos interactúan dentro de esta celda o ellos pueden interactuar entre celdas. Y allí no solamente hay propiedades puramente ópticas, sino también propiedades mecánicas, como este artículo que salió, en el cual se podían observar algunas propiedades básicamente acústicas del problema. ¿En qué consiste, y así muy rápidamente, estos problemas? Básicamente, cuando uno tiene un sistema de electrones no interactuantes, se dan unas bandas, que son lo que se denominan las bandas de energía, que son estos que tenemos acá, pero cuando se logran acoplar en celdas o se logra meter una interacción adecuada, esta estructura de bandas cambia inmediatamente, y se abre aquí, se rompe en esta estructura en unos casos muy especiales,
abriendo un gap de energía. Si se abre un gap de energía, significa que ahí los electrones se van a comportar de maneras diferentes. Los electrones ocupan los estados más bajos de energía y tienen unas propiedades de conductividad bastante buenas, pero si se abre un gap, significa que aquí ya no hay electrones. Y si no hay electrones, pues no hay conductividad. Lo cual quiere decir que el sistema puede pasar de un estado conductor a un estado aislante, ¿sí? Y esa es una parte de lo que se daría en sistemas totalmente unidimensionales. ¿Dónde se ve eso? Pues se ve en estructuras como el polietileno, en estructuras así que suenan como a plásticos, digámoslo así, pero uno puede detectar efectos cuánticos allí. Hay otros problemas aún más complicados y es cuando yo trabajo en dos dimensiones, no una cadena unidimensional, sino en dos dimensiones, como la que ven ustedes a mano derecha, y allí se presenta una serie de problemas bastante interesantes, sobre todo muchas propiedades quirales. En una dimensión, pues se habla de una inestabilidad que se llama la inestabilidad de Peirce, donde los átomos llegan de un momento a otro y bajan su estado fundamental y se dimerizan, o sea, se quedan en parejas y eso produce un cambio. Este cambio de conductor a aislante es uno de los estados raros que aparecen de la materia y es interesante porque ahora están adquiriendo unas características importantes como que presentan una cierta topología y que es parte de lo que queremos comenzar a estudiar. Eso es, aquí pues muestro como un cartoon muy sencillo de lo que es una especie de topología que nosotros podemos ver, donde tenemos estructuras que son muy sólidas, pero que si nosotros deformamos, pues nos queda un hueco, pero lo puedo deformar sin romperlo, no tengo que hacer un hueco. También puedo tener como una especie de taza en la cual puedo comenzar a torcer, abrir un hueco y después abrir otro hueco, ¿sí? Y si tengo una estructura con 0 agujeros o un agujero, 2 o 3 agujeros, eso representa una serie de simetrías muy interesantes que están básicamente relacionadas con algo que seguramente ustedes habrán oído que es el efecto Hall cuántico, y cada estructura de estas demuestra que la carga de un electrón puede subir en pasos de 1, en pasos de 1/2 o pasos de 1/3. Es decir, toda esa estructura que es muy matemática, topológica, se puede medir experimentalmente y se demuestra que la conductividad no va como si fuera un electrón, puede ir 1/2 del electrón, 1/3 de la carga del electrón. No es que estamos rompiendo el electrón, sino que logra transmitir cuantos de carga que demuestran algunas propiedades exóticas de la materia y que es algo que también en algún momento nosotros comenzamos a trabajar. Entonces, esto, como les digo, fue un reciente premio Nobel que salió de todas esas estructuras topológicas que se dan en la materia y queremos explorarlas también desde el punto de vista óptico. Aquí, como un modelo sencillo, es básicamente estructuras que son hexagonales, porque esa es una de las redes que son interesantes ahora. No sé si ustedes habrán leído algo que se llama el grafeno, donde uno puede medir superconductividad a muy alta temperatura y cuando uno gira dos capas de grafeno, pues aparecen unas propiedades interesantes y topológicas, donde mucha gente está pensando que eso se puede relacionar con algo de la vida real, porque son cosas que uno puede hacer en el mundo real. Y por eso colocan aquí como un cartoon, mirando si la punta bien chiquita de esta gallina metida dentro de esa celda puede reflejar algunas propiedades de esa misma celda, es decir, como si fuera un fractal. Hay algo raro ahí que está pasando en todo esto. Entonces, es una mezcla donde uno dice, bueno, por lo menos los artistas nos ayudan a mostrar un poco cómo entender esto de una forma gráfica, sin meternos todavía en la parte de ecuaciones. Y aquí, pues, son unos resultados que han salido recientemente sobre lo que se mide en términos topológicos y lo que fue el premio Nobel. Cuando uno habla de conductividad eléctrica, y la conductividad eléctrica pues se da sobre metales. Aquí este comportamiento, lo que lo hace interesante, que uno dice, pues si yo paso un electrón de un sitio al otro, pues va a pasar con una cierta conductividad y eso es pura ley de Ohm. Pero si uno lo ve desde el punto de vista topológico y desde el punto de vista de la cuántica, en ciertos materiales donde se presenta esto, pues resulta que para explicar eso hay que explicarlo con unas teorías que van un poquito más allá de la mecánica cuántica, donde, digamos, la explicación se da en términos de partículas relativistas, donde el spin ahora queda determinado por el sentido de propagación. O sea, si se va hacia la izquierda o hacia la derecha, pues el spin es equivalente a rotar o 4pi o 2pi.
Entonces, ahí entran unas propiedades que son interesantes, que no es la típica conductividad eléctrica ni el típico aislante que uno ve en los polímeros o en otros sistemas, sino se ven en sistemas que tienen ese tipo de propiedades, como el grafeno, como supuestamente el Su-Schrieffer y Heger lo puede mostrar también. Entonces, como ven, ahí hay dos tipos de cosas que son bastante diferentes. Muy bien. Esto es como un cartoon de lo que es la típica conductividad. Es una imagen que un físico muy famoso, Nicholas Reed, que ha trabajado mucho en todos estos efectos, ve cómo es la conductividad normal en un conductor donde vienen las partículas, chocan y se devuelven por el mismo lado. Lo que sucede cuando uno cambia la materia, que son, digamos, estas partículas de oro acá, es que cuando uno hace los cálculos y lo mira experimentalmente, los electrones no rebotan, no pegan y rebotan en un ángulo sólido de 180 grados, sino rebotan mejor en una dirección que otra. Y eso pues lleva a una discusión ahorita bastante fuerte, que es saber si esos electrones se están conduciendo o son reflexiones de la onda, que es lo que se llaman reflexiones de Andreyev. Entonces, por el momento nosotros queremos no meternos en esa parte de conductividad, que es una propiedad de transporte, sino mirar con la luz, que es mucho más limpio, ver qué es lo que está pasando exactamente con esas propiedades topológicas de la materia. Bien, por otro lado, y esto es algo que hemos venido ya trabajando bastante, y es algo que predijo Ettore Majorana hace mucho tiempo, en la época en que vivían con Einstein, de que se podían crear partículas o se podrían detectar partículas que tuvieran su propia antipartícula. Eso es algo que se estableció, la han venido buscando y resulta pues que eso tiene muchas aplicaciones no solamente en estado sólido, sino en otras áreas, y es lo que se denomina los fermiones de Majorana. Básicamente tener esa misma cadena como de electrones, donde uno cambia un poco las interacciones y llevan a una cosa que se llama la cadena de Kitaev, y en esa cadena de Kitaev, haciendo una serie de manipulaciones, uno puede crear un electrón compuesto por una partícula y una antipartícula. Con esas dos partículas lo que hacemos es tratar de detectar si en sistemas de materia condensada se pueden detectar las excitaciones de los fermiones de Majorana y cómo eso lo podemos controlar mediante una cavidad óptica de tal manera que podamos crear circuitos o compuertas lógicas para lo que uno quiera. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Que estas excitaciones son inmunes a la decoherencia, es decir, yo le puedo meter un baño ahí al lado de bosones como yo quiera y prácticamente son resistentes a todo ese efecto, lo cual quiere decir que la información que uno guarde en esos tipos de sistemas pues puede perdurar muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que debe uno hacer para manipular estos sistemas y construir compuertas y medir algunas propiedades ópticas de estos sistemas y además algunas propiedades que sean inmunes a la decoherencia? Es parte del tema del trabajo de tesis de doctorado pues que viene haciendo Fabio Paula. Esto es como un esquema, un cartoon también de lo que es estos fermiones de Majorana. Es como si uno tuviera aquí una excitación de Majorana, la otra excitación, y entre esas dos excitaciones yo armo un fermión. Esas excitaciones pueden ser locales, como se pueden ver también entre celdas. Entonces, si ustedes ven, estamos trabajando muchos sistemas donde la filosofía es básicamente la misma. De toda esa física podemos tener sistemas que interactúen dentro de una celda, como es el Su-Schrieffer y Heger, o entre celdas, como es también el Su-Schrieffer y Heger, que muestra propiedades topológicas de la materia. Eso es parte de lo que estamos haciendo y como resultado de eso, pues logramos sacar un paper con uno de los colaboradores que tenemos. Fabio es el primer autor y fue uno de los artículos reconocidos como un focus sobre lo que uno puede hacer con fermiones de Majorana en estos sistemas. Y allí lo que demostramos eran básicamente que las entropías o las entropías de Renyi, que es lo que uno puede medir o predecir teóricamente, tenía una relación con algo experimental, que es básicamente el número de fotones que se pueden detectar en un tipo de sistemas de este estilo. Bien, esto es parte y como les digo, el tema es amplísimo. Aquí sacamos una cosa, pero cada vez que uno saca un paper, pues eso genera más y más preguntas. Por último, pues quiero hablarles un poco de este tema de la biología cuántica, donde aquí, pues básicamente lo que hacemos es mandar luz en un espectro de frecuencias y lo que hemos publicado también es que existen dentro de esas hojas, dentro de ese material, una serie de excitaciones que llamamos excitones, que son básicamente de crear una partícula y un hueco, y esas se crean cuando llega la luz. Cuando llega la luz a la materia, se crean una serie de cargas que van de un nivel al otro.
esas cargas se pueden ver, interactúan vía Coulomb y es como si ustedes tuvieran un átomo de hidrógeno donde ponen un núcleo y un electrón y eso forma lo que llaman un estado ligado, los estados de Rydberg, que seguramente ustedes han oído en sus cursos básicos de mecánica cuántica. Eso metido en una hoja muy grande, pues tenemos muchísimos excitones de esos, y lo que sí se ha demostrado, y lo publicamos en un Physical Review Letters alguna vez con el estudiante de doctorado, es que el flujo de energía puede ir por distintos centros, de estos que ustedes ven acá, estos B850, B800, los LH1, estos son básicamente los 850, significa que absorbe longitud del orden de 850 nanómetros, esas excitaciones llegan a uno de esos anillos y se comienzan a propagar entre ellos. Por lo tanto, ¿qué es lo que es interesante de todo esto? No es que la luz llegue y sale y por eso vemos esta cosita verde, no, lo que es interesante de todo esto es que la luz que sale es una luz con propiedades cuánticas. La luz que a ustedes les llega permanentemente, lo que les enseñan en sus experimentos de doble rendija, es una luz de afuera que llega del Sol. En principio es una luz que es totalmente incoherente. Incoherente quiere decir que no hay, cada uno llega como quiera llegar, pero lo que sí se ha demostrado es que la luz, cuando llega del Sol, se le pueden medir algunas propiedades cuánticas. Y una de esas propiedades cuánticas es la coherencia de la luz. Esa coherencia de la luz, lo que uno debe hacer es aprovecharla para enviarla a la planta, y la planta ve optimizada esa luz y la puede transferir a distintas partes, lo cual da una idea de que esto puede ser explicado desde el punto de vista cuántico, y pues son temas donde uno tiene que leer algo de biología, eh, entender el lenguaje de los biólogos, que es totalmente distinto al nuestro, pero que de alguna forma, si uno logra entender esos dos campos, pues lo logra unir de una manera adecuada y construir nueva física, tanto para uno como conocedor de temas de física, como también para uno aprender cosas de biología. Igual también para los biólogos que puedan lograr aprender algo de mecánica cuántica y cómo la mecánica cuántica se ve reflejada en este tipo de problemas. Dentro de la biología cuántica está eso, pero también estaba lo que les comentaba, las propiedades de transporte de ADN, pero son, digámoslo así, los grandes temas en los cuales pues hemos venido trabajando. Bueno, pues nada, básicamente me dieron este tiempo para hablarles un poco de algunos temas de lo que hemos venido haciendo en el grupo, y pues no sé si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, sugerencia, regaño, no sé. Cuénteme a ver si tienen alguna pregunta por ahí para responderla. ¿O quedó suficientemente claro o no hay nada claro? Bueno, por lo visto creo que más o menos está claro. ¿Quién levantó la mano por acá? Laura. Laura, si quieres prende la cámara y el micrófono y... La profe, no, en este momento no tengo cámara, Vale, dale, Laura, entonces. pero mi pregunta es básicamente si tú recomiendas cómo empaparnos más del tema cuando estemos viendo materias como estado sólido. O sea, te lo comento porque, digamos, estoy en quinto semestre, apenas estoy como empezando y no sabría cómo en qué punto debería ya como empezar, pues. Pues Laura, ahí hay varias cosas. La primera es que si estos temas, estos son parte de los temas que se están trabajando con algunos estudiantes. En particular, por ejemplo, con Cristian y con José logramos sacar un paper en el American Journal of Physics cuando ellos estaban como en tercer, cuarto semestre, pero es sobre un tema muy específico de la mecánica clásica. Cuando ya nos metemos a esto, hay que estar comenzando a leer mecánica cuántica. Y leer mecánica cuántica es comenzar a hacer ejercicios de entrada y tratar de entender un poco qué significa toda esa teoría que uno ve y cómo la ve en la vida real. Y para hacer esa conexión es importantísimo que uno pueda asistir a los seminarios. Los seminarios a veces a uno le habla un lenguaje raro, pero esto es como el japonés. Uno comienza a hablar, 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 hasta que comienza a entender bien. Entonces, asistir a los seminarios es una recomendación que te hago, Laura, para que veas si esto te llama el interés. Obviamente, aquí hice una cosa muy, pero muy divulgativa. Ya cuando te metes a los seminarios, pues las cosas van a ser un poquito más detalladas, pero siempre a todos los estudiantes les decimos que hagan una introducción muy sencilla para entender muy bien los temas.
Sobre todo esto de cuántica, yo siempre soy partidario de una filosofía. Los que entramos a estudiar física de alguna manera es porque nos gusta y tenemos las habilidades y competencias para hacerlo. O sea, esto no es para genios ni cosas de ese estilo, sino que las cosas se van complicando más adelante. Y para uno poder resolver problemas que son más complejos, pues necesita un proceso de formación. Y como ves, nosotros tenemos toda esta parte metida en la mecánica cuántica, y creo que mecánica cuántica la están viendo como de quinto, sexto, séptimo semestre, y estado sólido pues como en séptimo. Entonces, pues es cuestión de acercarse a los grupos de investigación. Es fácil comenzar a darle herramientas a los estudiantes para que vayan leyendo antes de ver el curso si les interesa. Y una recomendación muy fuerte es asistir a los seminarios para la gente que está en ese proceso de formación. Si hay gente que ya está muy sobrada, pues evidentemente pueden coger estos libros y artículos y hacerlo bien. Y yo creo que ustedes están bastante bien formados para llegar a ese punto. Sí, David. Mm, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Me pareció muy interesante la charla. Tenía la pregunta si es que los trabajos que hacen son teóricos o también tienen colaboración experimentales o también van por el lado experimental o computacional. Es decir, hay de todo. Hemos sacado algunos trabajos, como lo nombré antes, con el grupo de física experimental de óptica cuántica. Actualmente está corriendo un proyecto con Colciencias, donde con la profesora Paula y el postdoc, se me olvidó el nombre, eh, Juan José, hemos venido colaborando mucho en la parte experimental y en la parte teórica. Esa es una línea, ¿sí?, que tiene que ver con algo de superconductividad. Colaboraciones a nivel internacional como las que le mostré ya son bastante claras, como son nuestra conexión, que es básicamente con grupos teóricos, pero esos grupos teóricos allá tienen conexión también con experimentos. Entonces, como te digo, vamos creando por el camino, y si vemos que hay una cosa experimental muy clara, pues comenzamos a intercambiar ideas o resultados con ellos. Desde luego, el grupo nuestro, en particular los 4 que viste allí, nosotros no sabemos apretar una tuerca, es decir, con el experimento como tal no nos metemos. Solamente observamos los resultados que salen, y hablando y discutiendo en física, puede uno como decir, bueno, ¿esto qué tiene que ver con lo otro? ¿De acuerdo? Entonces, esa es como la conexión, y desde luego la parte computacional es importantísima, es decir, cuando uno habla de que uno hace física teórica es como que dijera solo hago fórmulas. No, nosotros hacemos eso también, pero además lo tenemos que corroborar con cálculos computacionales, que hay veces, pues, crear una teoría para resolver un problema es complicado, sobre todo en cosas tan complejas como estas. Entonces se requiere necesariamente un esfuerzo computacional para trabajar en ello, y ahí sí dejamos a los estudiantes para que cojan el mejor método que les interese. Lo importante es que sepan sacar un número, que sepan ese número si es grande o es pequeño, y eso cómo se compara con algo experimental. Y si no se logra comparar con algo experimental, pues que tenga todo el sentido teórico del mundo. ¿De acuerdo, David? Sí, muchas gracias. Vale. Bien, no sé si hay más preguntas. Creo que ustedes tienen ahorita otra charla. Tenemos, no sé, Miguel, si me dice ahorita si tenemos un tiempo ahora, o cuánto tiempo tenemos para esta charla, Miguel, si nos queda tiempo. Oye, profesor Ferney, disculpa, quisiera hacerte una pequeña pregunta. Sí, dime, David. No sé si es descabellada, digamos, pero ahora viendo esta última diapositiva que tiene sobre biología cuántica, en donde ustedes intentan ver cuáles son los efectos de radiación, en este caso de luz sobre material orgánico, y viendo algunas cosas que he estado leyendo esta semana pasada, me preguntaba, y no sé si es muy descabellado, te pido mil disculpas por favor por la pregunta. No, pregunta. Hace una semana estaba leyendo acerca de las minas antibombas colocadas en ciertos lugares, en ciertas regiones de territorio colombiano, que todavía no han sido desmanteladas, no han sido
algunas de ellas ni siquiera detectadas todavía en en algunas de las regiones. Creo que todo el mundo sabe acerca de esto. Pero me preguntaba, esta misma aplicación que tienes para mirar la energía absorbida más la reflejada sobre el material orgánico, ¿podría servir también para el tipo de aplicaciones en las cuales estoy hablando acerca de minas antibombas, digamos? Digamos, ¿hay alguna posibilidad? No, no sé si es demasiado inútil la pregunta, ¿no? Pero me preguntaba si hay una aplicación más o menos que pudiera ir en este sentido. Pues David, la verdad no lo sé, no he leído sobre el tema, no conozco referencias sobre que lo hayan aplicado a otro tipo de cosas, ¿no? Eh, Sé que, digamos, hay unos sistemas que se llaman los sistemas de Van fotónicos, que es básicamente una estructura que es como unos huecos y por ahí pasas como una especie de pelota de tenis, donde se ven efectos de tunelamiento cuánticos en sistemas que pueden reflejar luz muy macroscópicamente. Eso lo han llevado también a la parte de sonido, donde han construido unas varillas muy grandes, y estoy hablando a nivel macroscópico, donde hacen incidir una onda y esa onda muestra unas propiedades también cuánticas cuando sale. No sé si eso pudiera alguien pensarlo y llevarlo hacia la detección de minas antipersonas, no tengo ni idea. Puede que sí, eso ya sería una cuestión como de explorar, ¿no? Pero la verdad, David, no lo conozco, solamente te nombro algunas cosas que han tenido que ver con objetos macroscópicos donde se ven algunos efectos de tipo cuántico, y a lo mejor puede que sí, pero no sería irresponsable de parte mía decirte que sí se podría aplicar porque no lo conozco ni se nos ha ocurrido meterlo allí. Espectacular, gracias. Listo, David. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Vale, pues nada, muchachos, entonces yo creo que ustedes tienen, si no hay más preguntas, cualquier duda que ustedes tengan, me pueden contactar. Puede ser, vamos a ver si aquí yo lo puedo apuntar. Ustedes pueden buscarme en este correo, frodrigu, arroba, pues uniandes, no sé qué vainas, o el otro es el del profesor Quiroga, lquiroga, arroba, uniandes, educo. Entonces, en cualquiera de ellas, siéntanse con toda la libertad de escribirnos. Si ustedes consideran a bien tener una reunión, pues la tenemos por Zoom, si quieren aclarar más cosas. Y pues nada, ahí estamos abiertos para lo que ustedes quieran. ¿Listos? Vale. Bueno, pues nada, muchachos, entonces dejamos ahí y cualquier duda, pues ahí están los teléfonos de contacto y me van comunicando, ¿vale? Entonces, mucha suerte en la próxima charla. Que estén muy bien. Muchas gracias por venir. No, a ustedes, muchas gracias y a cuidarse, ¿no? Estamos en contacto entonces. Chao.